Vamos. Muy buenas. ¿Para qué? Para. Estamos de vuelta. Bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de la Red Federal Derecho a la Salud, donde en este espacio estamos compartiendo con distintas profesionales y especialistas en la materia para tratar de acompañar a los colegas que siempre nos siguen y nos escuchan, como así también al público en general, para brindar posiblemente herramientas o consejos prácticos en cuestiones en materias jurídicas de lo que nos hace al derecho a la salud. En esta oportunidad tenemos la presencia del doctor Alan Gobato. El doctor Alan Gobato, además de ser especialista en Derecho a la Salud, posee un alto currículum donde en toda su trayectoria fue uno de los fundadores del Instituto de Derecho a la Salud del Colegio de Abogados de San Isidro. También integra el Instituto de Derecho a la Salud del Colegio de Abogados de San Isidro. Coordina también la Red Federal de Derecho a la Salud. Es docente de escuela de posgrado, como así también de carreras universitarias, y tiene una gran trayectoria en cuestiones vinculadas que hacen y lo reconocen como especialista en la materia. Hoy nos está tocando un tema que este video, esta presentación el día de hoy, lo tenemos que localizarnos al mes de mayo del año 2025, y esto obliga a hablar de un tema contemporáneo que está sucediendo en los últimos meses en la Argentina, que está referido a los aumentos o incrementos excesivos sobre el precio-valor del servicio de la salud por el sector privado, ¿sí? Y justamente, si bien tuvimos hace un año atrás una gran movida judicial donde hubo cierta avalancha o masivas personas que se llevaron con respecto a los amparos y donde hubo ciertos cambios y adecuaciones a las normativas. Hoy por hoy también se sigue teniendo, digamos, esta situación compleja donde muchas personas después de 30, 40 años de prestación, de afiliación, no pueden sostener económicamente y se ven obligados a desistir de un servicio y que más que un servicio era un seguro del valor vida a las cuestiones que nos pueden suscitar. Sin más preámbulo, vamos a darle la palabra y la bienvenida al doctor Alan Gobato y que, bueno, si querés dar un saludo, te damos para que te presentes. Bienvenido nuevamente. Bueno, Lucas, muchas gracias por tu presentación. Quiero agradecer particularmente a todos los colegas de la Red Federal y a todos los colegas que nos puedan escuchar. Hoy el tema que nos convoca, como decís vos, es un tema de mucha actualidad y que se mantiene en el tiempo porque, bueno, la medicina prepaga eh, está, digamos, caracterizada o definida impropiamente porque justamente arranca hablando su nombre del precio. Dice, cuando se paga, se prepaga. Es un modelo de negocio que parece ser que lo más importante justamente es que sea prepagado y no que sea preservido o prestado. Es decir, que en otros países o incluso en el nuestro también, dentro de los distintos modelos de gestión de salud, que tenemos los sistemas de obras sociales y sindicales, las mutualidades, eh, no están categorizados como un seguro de salud privado o como un sistema de prestación de salud privado, sino como una empresa que precobra sus servicios de brindar medicina. En rigor, las empresas de medicina prepaga no dan medicina. Muy pocas refieren y tienen capacidad instalada propia, es decir, contar con sus propios sanatorios, con su propia biotecnología y con su propio plantel personal médico, que ahí sí, digamos que en un sistema cerrado, brindan medicina. En cambio, y cito por ejemplo, el mayor prestador de medicina prepaga de nuestro país, que es una asociación civil que no tiene capacidad instalada propia, que contrata todos los servicios, tanto sanatoriales, tanto médicos, como toda la red de prestadores que conexadamente brindan sus prestaciones a favor de los afiliados. Entonces, eh,
tiene una denominación que no es propia, no es adecuada a lo que es lo que el afiliado requiere y usa, pero está llamada así. Y lo que nos convoca también es el tema del precio que tiene ese servicio y que partimos de una base de que es un precio que no es transparente, que no es conocida la fórmula de cómo se realiza una ecuación, cómo se realiza ese precio, cuánto componente prestacional tiene y cuánto componente de costo administrativo, impositivo tiene. Con lo cual, en rigor, no sabemos si toda nuestra aportación como afiliados, la cuota mensual que abonamos, qué es lo que refiere. Entonces, tenemos que partir de inducción. En el marco legislativo, ya con el anterior régimen de la ley 24754 y hoy con la 26682, que hablan de que como mínimo la prestación tiene que ser el PMO. El PMO son las prestaciones mínimas y obligatorias, que son las mismas equivalentes a las obras sociales de naturaleza sindical. En tanto que tenemos algunos planes que cuando se comercializan, hay planes que superan a la prestación médica obligatoria, con mayores prestaciones se definen, y eso es lo que hace que las cuotas fueran diferentes o superiores. Es decir, que lo que es un plan que fuera estrictamente PMO o prestación médica obligatoria, prestación de mejora. Entonces tengo dos componentes en la cuota que puedo llegar a conocer su concepto, es decir, lo que configura el programa médico obligatorio, que es obligatorio para todos los planes de salud, más las prestaciones de mejora que me van a hacer variar de un plan a otro, un plan superador. Tal modo que lo que tengo es esta modalidad de prestación de plan y no conozco aún los valores. Lo que conozco son componentes. Me falta sobre eso el gasto administrativo que posee la empresa para gestionar mi plan o gestionar la cantidad de planes, porque no se maneja con una individualidad, sino con un conjunto de sujetos alcanzados por lo mismo. Y eh, por otro lado, que ahora, una inquietud que me surge es cuánto vale un PMO. Y pensemos en función de quién, porque el PMO para un niño no es el mismo PMO que para una mujer en edad fértil o que es para un anciano. Entonces, si bien la legislación no lo categoriza, no está definido el PMO de acuerdo a bandas de edad y tampoco está predeterminado cuánto fuera el costo. Sabemos aproximadamente por algunas investigaciones privadas de algunas universidades y consultoras el costo anual del PMO, que va variando. Hoy por hoy no podemos definir cuál sería la ecuación del PMO porque este PMO estaría compuesto por un consumo promedio de prestaciones médicas, un consumo promedio de prestaciones quirúrgicas, un conjunto de prestaciones farmacológicas y cuánto cuesta esto para cada sistema de salud. Es decir, si para un mayorista, o sea, me refiero a mayorista a una empresa de primera línea o del top 5 de las primeras 5 empresas que puedan fijar precio, porque evidentemente si yo tengo una oferta de pacientes o de una clientela de pacientes mayor, el valor cama que yo pueda negociar con un sanatorio va a ser distinto al valor cama que pueda negociar un seguro de salud de menor importancia o de menor cantidad de afiliados. Y además, si vamos a los sistemas que tienen su propia capacidad instalada, ¿cuánto sería el costo de ese valor cama sanatorial, por ejemplo, para ese efector?
Y si ese efector además puede tener ingresos por la venta de una N cantidad de camas a otros servicios o otros agentes del seguro de salud, de modo de también compensar o tener otra fuente de ingresos. Con lo cual, esa falta de transparencia en la formación del precio y en cómo se compone el precio según bandas etarias, hace que sea diferente. Por ejemplo, puedo tener como referencia cuánto cuesta el PMO-PAMI, las prestaciones que da PAMI para su plantel de afiliados, porque se supone que la mayor cantidad de población de PAMI debieran ser personas de la tercera edad, jubilados y pensionados, que no tienen, por ejemplo, prestaciones pediátricas y no tienen prestaciones materno-infantiles. Pero, sin embargo, por ejemplo, al PAMI se le han sumado combatientes de Malvinas que han tenido distintas edades o algunos programas especiales que han sido receptados por el PAMI, y ahí opacan un poco también la fórmula de cálculo. O sea, no puedo tomar de parámetro solamente la fórmula del PAMI como parámetro de comparación, por ejemplo, para una afiliación de la tercera edad de cualquier ciudadano, de cualquier plan, de cualquier agente del seguro. De modo tal de que es muy complejo, muy confuso el poder fijar una cuota. Si bien vamos esbozando algunos parámetros como para poder tener esta cuota, no es claro, no es transparente y tampoco las empresas informan cuáles son estas variables. ¿Quién tendría que llevar esta cuenta? Una gerencia de costos que llevara una evaluación de cuánto cuestan las prestaciones. O mismo si fuera otra agencia del seguro del Ministerio de Salud, que fijara los valores estimativos de los servicios. Fíjense, notemos que en materia de cuota hemos pasado de mercados regulados, donde los aumentos se regulaban por vía de un decreto o de varios decretos o resoluciones de la Superintendencia de Servicios de Salud, pasamos a mercado desregulado, donde la libre oferta y demanda permitía la fijación de esto. Y cuando se dio, a partir del decreto 70-2023, este decreto de necesidad de urgencia que desregulaba la actividad de las empresas de medicina prepaga, se dio que los valores se dispararon y se incrementaron exponencialmente, ¿no? En algunos casos tan elevado como se habla de un 700%, en otros casos un 250%, tanto que llevó a acciones administrativas de la Secretaría de Comercio, donde habló de acciones colutorias o colusión de empresas o de una cámara, incluso apuntando a una persona física, presidente de una empresa y presidente de esa cámara, como aplicando sanciones administrativas contra ellos. Primero, extraño de que el mismo Estado fuera el que intervenía, luego de haber desregulado, y que fijara un índice correctivo de retrotraer esos valores de cuotas a diciembre del año 2024, perdón, sí, digo bien, diciembre 2023, y ajustarlo por un índice de precios al consumidor. Pero el índice de precios al consumidor no está elaborado sobre la base de los precios de las prestaciones médicas de salud, con lo cual no es un índice adecuado para el negocio salud. Tendría que ser un índice de precios de salud que fuera el que se ajusta justamente por lo que analice la Superintendencia de Servicios de Salud en materia de costos, tomando en cuenta los costos de los fármacos, los costos de la tecnología médica, los costos de los salarios
del personal de salud y de los honorarios médicos. Todo ello, bueno, la verdad que hace que sigamos en un marco de poca transparencia, porque ni siquiera los índices correctivos serían estos los adecuados, sino meramente antojadizos. Incluso hoy que tenemos un dólar más o menos estable, que sería un patrón para tomar un patrón de referencia a los valores de importación de drogas o de algunos insumos médicos que se importan, no se han incrementado, no han decrecido las cuotas. Al contrario, siguen indexándose con este índice de precios al consumidor. Y la verdad que tampoco es el adecuado, ni tampoco, digamos, es una solución política y judicial en muchos casos, porque muchas sentencias de primera instancia en medidas cautelares por acciones de amparo, por esta judicialización que se ha dado a raíz de esto, que se pide la inconstitucionalidad de este decreto y se pide que se vuelva al sistema de precios regulados y que se queden ajustados por estos valores. De estas acciones que se han dado, son de público conocimiento las acciones colectivas que se iniciaron. Muchos de los colegas que integran la red han sido parte o son letrados de algunos de estas acciones de amparo y han participado de algunos de los colectivos, ¿no? Por ejemplo, el más resonante que ha sido Morsenti contra OSDE, que está a esperas en la Corte Suprema a ver qué solución se adopta algún día, si es constitucional o no esta desregulación económica de la gestión de precio de la medicina prepaga. Bueno, luego a esto, también el propio Estado, a través de una acción de amparo de la Superintendencia de Servicios de Salud contra 37 empresas de medicina prepaga, una situación escandalosa realmente. Es decir, el órgano de Contralor, que tendría que haber controlado los precios, sin controlar los precios, juzga prácticamente todo el espectro de empresas de medicina prepaga, exigiéndoles que cambiaran su pauta. Es decir, sin reconocer un fallo y haciendo cargo y culpa al sector, a la empresa, a la industria de la medicina prepaga, logra un acuerdo por el cual hace que se reintegren valores por ese acuerdo a los afiliados y a la par le fija una política de ajuste por un índice de precios al consumidor, que aún todavía no se estaría respetando, porque estos ajustes estarían superando en un punto o 2 puntos al índice de precios al consumidor. Con lo cual queda desde un tiempo a esta parte desregulado esa fijación de cuando vencía ese plazo que habían estipulado en este juicio de la superintendencia, queda desregulado el precio nuevamente, se sigue aplicando por encima del índice de precios al consumidor y con un crecimiento exponencial. Poco a poco sigue aumentando, pero también siguen aumentando los precios de los remedios en sus bocas de expende en las farmacias, siguen existiendo los incrementos salariales porque se siguen renegociando incrementos salariales y se procura un incremento de los honorarios de los servicios médicos, con lo cual tampoco no sabemos si estos incrementos de precios de las cuotas de la medicina prepaga, si realmente están obedeciendo a estos incrementos de valores de los componentes de estas partes, ¿no? Con lo cual, la verdad que no es transparente ni para la industria, ni para los afiliados, ni para el gobierno, y supongo yo que alguna gerencia de costos de la superintendencia puede conocer cómo está formado este precio, pero no está siendo operativo. ¿Cuánto ha sido tu cuota, Lucas?
Mirá, yo tengo, no la vamos a mencionar porque no le vamos a hacer publicidad, pero está ahí en Barrio Norte, 500.000. Y es, a ver, mira, yo justamente estaba tomando nota de algunas cuestiones y lo que a ver, estamos acostumbrados los argentinos que en el sector privado tenemos distintas calidades de productos y servicios, ¿sí? Tenemos lo que es de marca, lo que es premium, por decirlo de una manera, o sea, yo puedo ir a un shopping exclusivo de un cierto barrio, de una cierta localidad, etcétera, a buscar la marca especial de un reloj, por ejemplo, ¿sí? De una marca internacional, etcétera. Y obviamente tenga un precio de calidad, tiene un costo de lo que es el valor de la marca, etcétera, etcétera, ¿sí? Que además de darme la hora, me da otro tipo de beneficios. Ahora bien, después también tenemos, uno dice, no, no accedo a eso y lo único que yo tal vez necesito es saber la hora. Entonces puedo ir a cualquier otro comercio de barrio, a una feria, que puedo llegar a tener alguna marca parecida, que le cambian alguna que otra letra, y también me brinda, pero digamos como siempre estamos acostumbrados que los productos de alto costo, de alto precio, mejoren la calidad. Entonces uno dice, no, che, me tengo que remangar un poco porque no logro, pero también soy consciente que bajo la calidad. En materia de salud, lamentablemente, justamente no se da eso, porque si uno dice, bueno, me aumentan el servicio, hemos visto las noticias en los diarios que decían y se justificaban que los costos médicos habían sido aumentados considerablemente, entonces ellos por eso justificaban, las empresas justificaban los aumentos de sus cuotas a los afiliados. Vemos que después, cuando se va a solicitar una prestación de servicio, no está, no se la brinda. Entonces, eso es también lo que el sistema un poco es capcioso y nos choca en este sentido de que tampoco no decir, bueno, está bien, lo pago, pero aunque sea gozo de tener el servicio que quiero o el producto que quiero. Acá justamente voy después a pedir una prestación, una autorización o una cosa, me la niegan, me la rechazan, me la dilatan. Entonces, eso creo que tenemos el gran choque de este punto de vista. Yo creo que la salud es un bien intangible y es muy caro. Eh, Dependiendo del tipo de tratamiento, hay tratamientos que son excesivamente caros, por ejemplo, enfermedades raras y de alto costo, donde un pequeño segmento de la población eh, es alcanzado por enfermedades que son llamadas catastróficas y que incluso cuando se las definía estas enfermedades se hablaba de que eran catastróficas por el impacto económico que tenían sobre una familia o sobre los ingresos de una familia. Una definición, por ejemplo, decía que la que llevaba en 1 o 2 meses a la quiebra a todo un grupo familiar, eh, por plantearlo de alguna manera. Y quienes hacen amparos de salud, por ejemplo, habitualmente trabajan con estas poblaciones que son muy vulnerables, que, o con personas con discapacidad que incluso tienen, por sus propias discapacidades, por sus propias patologías no resueltas, tienen otros costos y tienen también una cobertura en el sistema del régimen de prestaciones básicas para personas con discapacidad. Por eso es, digamos, esa prestación básica y el nomenclador de las prestaciones básicas para personas con discapacidad en algún punto complementa o sustituye al PMO, porque el costo de las personas con discapacidad pasaría por otra nomenclatura o por otra tabla arancelaria. Eh, a lo que voy es que no se sabe cuál es el impacto real que tienen estas. Por ejemplo, en un momento Hospital Británico lo había planteado, planteó una acción de inconstitucionalidad contra la ley de HIV y contra la ley de adicciones, en las cuales planteaba de que el impacto económico que iban a tener estas patologías sobre la totalidad del mercado iba a ser tal que iba a llevar a la quiebra a las empresas. Y como no pudo demostrar cuál fuera el impacto o cómo se podría medir la cantidad de impacto que podía causar, la demanda fue rechazada.
Eh, o sea, sabemos que las patologías son graves, muchos casos son patologías finales, bueno, es la finitud de la vida, que nos enfermamos de algunas enfermedades que no tienen cura y que nos insumen un montón de dinero. Eh, Hubo tiempos donde hacerse una tomografía computada era tan caro como para tomar una hipoteca sobre un inmueble. Yo me acuerdo hace 25 no más, 40 años atrás, cuando aparecían las primeras tecnologías que hacían estas tomografías que se aplicaban en tomografías en cerebro, que un neurocirujano de esa época era el único que tenía el aparato en el país y cobraba, bueno, pedía una hipoteca sobre una casa para hacer ese estudio. Sí, Y ese estudio no era de buena calidad. Entonces, el impacto es terrible, pero sin embargo, la traslación al conjunto de la población, es decir, un alto costo se disipa en toda una población de afiliados, en un universo de afiliados. Por ejemplo, una empresa que tenga 2 millones de afiliados. No es lo mismo que una empresa que tenga 250.000 afiliados. Y la misma patología se puede presentar tanto en uno como en el otro. En un caso, en la provincia de Córdoba, un afiliado que tenía atrofia muscular espinal, un paciente contra un modelo de sanatorio con plan de salud, se hizo una evaluación por el cuerpo de peritos de la Corte, donde un perito contador demostró que sí, que efectivamente en 2 años sostener esta prestación llevaba a esa prepaga a la quiebra. Pero era un prepago de muy chiquitito, y ese mismo juzgado citó al Estado Nacional, no al Estado provincial, al Estado Nacional como garante de la salud. Y en ejercicio de esa garantía tenía que el Estado Nacional hacerse cargo. Bueno, hoy estamos transcurriendo un escenario, por ejemplo, la resolución 1-2025, que estableció que las obras sociales sindicales que hacían esta figura que llamábamos el descreme, es decir, aquellos que eran aportantes a un sistema de la seguridad social que estaba vinculado a empresas de medicina prepaga, que la empresa de medicina prepaga terminaba siendo el real efector de prestador de la prestación de salud de ese afiliado de empresa de obra social, y que además ese afiliado estaba pagando de su propio bolsillo, además del aporte que derivaba o que deriva, por ejemplo, monotributantes hoy, una cuota de plan de mejora. Eh, Por ejemplo, en mi caso, yo derivo aportes del sistema de monotributo, tengo contratado sistema de monotributo con aporte a la seguridad social, y además estoy pagando una cuota diferenciada por el plan médico que tengo, que es un plan de mejora. Honestamente, no sé, no termino de comprender cuánto es lo que estoy derivando y la cuota, porque de mes en mes la cuota cambia, o hay meses en que recibo dos facturas. Una factura por un monto muy pequeño y otra factura por un monto mayor. bien. Te hago, porque así Sí, también vamos haciendo. redondeando. Exactamente. Algo para destacar, y lo mencionaste antes, las enfermedades poco frecuentes, siempre estuvo este mito por parte del Poder Judicial, inclusive de las empresas, que uno dice, no, busquemos la medicación importada, porque se asociaba que importada era mejor. Lo único que podemos sugerir, recomendar a nuestros colegas y tal vez a aquellos pacientes que pueden estar viendo este video, es que en las enfermedades poco frecuentes, a veces el diagnóstico sobre ciertas medicaciones ante ciertos tratamientos no es, no es sinónimo importado mejor, ¿sí? Lo que hay que buscar es el mejor, sí, la mejor medicación o la mejor droga que atienda la patología que corresponda, ¿sí? Y no solamente atender pura y exclusivamente la patología, sino a la mejor calidad de vida de su entorno del paciente. ¿Sí? De eso se trata la fundamentación a veces,
y ahí uno está rompiendo el esquema. Ah, no, yo quiero, no sé, mi médico me recomendó tal droga y tiene que ser de tal nacionalidad, porque si no, no. No, justificarla justamente para que sea, digamos, un tiro al blanco y preciso y que no sea cuestionable jurídicamente. Yo te quiero preguntar a vos, Lucas, sí, qué suerte que mencionas esto, porque hoy leí un dictamen pericial en un caso de un paciente con atrofia muscular espinal y viste que hace poco ha salido un laboratorio nacional que está haciendo un fármaco similar al importado que era el que se aplicaba. Esta enfermedad tiene muy pocos fármacos que sirven y la conclusión del médico forense, del cuerpo de médicos forenses de la Corte Suprema de la Nación, ha dicho que similitud farmacológica no significa que produzca los mismos efectos sobre el paciente, porque además del fármaco, la droga principal, que puede tener la misma composición y cantidad que la original, sino que dice que además están los excipientes que llevan. Viste que las drogas llevan otros productos, por ejemplo, los que son viales. ¿Te acordás que en el caso de vacunas se hablaba de que se ponía un excipiente como mercurio o en baja cantidad para que fuera el vehículo conductor de la vacuna que se aplicaba? Bueno, en este caso, que los viales fueran los mismos o los excipientes que se agregan fueran los mismos. Y dice que a veces esos excipientes hacen que se disminuya la efectividad de una droga u otra. ¿Qué pasa? La droga original sale $20.000 más cara a la dosis que lo que sale su biosimilar argentino. Y nadie garantiza que en estos pacientes sea lo mismo. Entonces, no quiere decir siempre que igual o similar o biosimilar sea lo mismo y que produzca el mismo efecto terapéutico. O sea, no solamente se trata por una cuestión de costos, y ahí voy, es que las empresas de medicina prepaga, por ejemplo, en materia de prótesis, dicen, es lo mismo una prótesis de origen nacional o de origen Mercosur que una prótesis importada, y yo tengo la obligación de cubrir este tipo de prótesis. El problema es que hay otro tipo de mirada. Por ejemplo, si yo tengo que colocar una prótesis a una persona joven, es de esperar que esa prótesis le dure una cantidad de años que se justifique. Por ejemplo, porque tal vez el costo cirugía es lo mismo, el costo internación es lo mismo, el costo de rehabilitación es el mismo. Y me cambia que me duplica o me triplica el valor de la prótesis. Pero a esa persona, en vez de asegurarle 2 a 5 años, como puedo pretender una persona de edad muy avanzada, por ahí tengo que dar una prótesis que le dure 20 años, no 5 años. Porque si no, a los 5 años tengo que hacer un reemplazo de esa prótesis y volver a gastar la misma cantidad de dinero en lo que es una cirugía, en lo que es la rehabilitación, los fármacos, valor cama y demás. Entonces, hay modelos de economía a corto plazo y a largo plazo y modelos de economía a escala. Entonces, a veces no se comprende y se litiga sobre esto, porque por ahí lo más beneficioso para un paciente, por su condición física, por su edad, por sus circunstancias personales, no es lo mismo que para otro tipo de paciente. Por eso no queda claro, o sea, cuál es el beneficio para una empresa gastar un poco más, pero bueno, tuvimos un inconveniente técnico, pero ya se superó. Bueno, Lucas, un poco redondeando, porque tenemos que ir cerrando ya esta grabación. Un poco la idea es la siguiente, ¿no? O sea, ¿qué puede hacer un abogado, eh, lo que llamamos abogado de trinchera, abogado de calle, frente a esta situación donde
tiene un caso donde hay un incremento de la cuota de la medicina prepaga y esta no guarda la relación con con el servicio o con otras variables que tiene el precio. Porque bien nos faltó hablar sobre algunas cuestiones que tenían que ver del precio y las equivalencias de las prestaciones y del precio en cuanto a las bandas etarias por edad, que esto es un tema, bueno, que está regulado en propio la ley de medicina prepaga y su decreto reglamentario, que incluso hay una resolución de la superintendencia que está citada en uno de los artículos que he publicado en, sobre el tema del precio, y que lo que tenemos que tener en cuenta es que, primero, que el precio de la mayor banda etaria por edad no puede superar más de 3 veces el precio de la menor de las bandas etarias de edad. Y lo segundo es que es un contrato de larga duración. Yo conozco, bueno, muchos casos en que las personas hacen un plan de vida en torno a su medicina prepaga, es decir, apuestan a pagar una buena cobertura de medicina prepaga. Alguna de las mejores empresas que ellos entienden es esa medicina prepaga, una medicina prepaga que promete. Por ejemplo, mucha gente compró las asociaciones profesionales de médicos de su distrito, y lamentablemente estas fueron quebrando o fueron cediendo sus padrones de afiliados a otros gerenciadores o otras prepagas más chicas, que terminaron absorbiendo estos afiliados. O tenemos aquellas personas que, bueno, han mirado el top 5, han buscado la excelencia de las prestaciones y, bueno, en los años, por ahí esas empresas declinan, no dan ya los mismos servicios y no hay una equivalencia en lo que es, porque bueno, lo que tenían contratado originalmente ya no está más. Sanatorios o hospitales de renombre que deciden dejar de atender para determinado plan de determinada empresa, porque por razones comerciales propias de esos prestadores, o directamente por profesionales que uno puede venir atendiéndose hace años con un determinado profesional y que ese profesional, disconforme por alguna razón con un prepago, decide dejar de atenderlo y ese afiliado pierde la posibilidad de continuar el tratamiento o las atenciones o sus controles con determinado profesional o con determinado centro médico. Con lo cual, es las altas y bajas que va sufriendo ese contrato y también la calidad de esas altas y bajas, ¿no es cierto? O sea, por ahí se han bajado prestaciones de excelencia y han subido otras prestaciones que no son de la misma equivalencia al plan que yo tengo contratado. Con lo cual, bueno, se da esto. ¿Puede haber acciones de reajuste? Bueno, estas acciones de reajuste tendríamos que pensarlas en función de que esos planes se hayan incrementado las cuotas por encima de los valores topeteados en su momento, no sé, cuando estaba la regulación de estos topes, o por el índice de precios del consumidor, o un poco por encima del índice de precios del consumidor, porque tuvimos dos momentos, ¿no? Hasta la acción de amparo y el acuerdo que se hizo en esa acción de amparo de la Superintendencia de Servicios de Salud contra las 37 empresas de medicina prepaga, en las que se llegó a ese acuerdo, en el cual a partir de junio, julio del 2025 iban a cobrarse, perdón, del 2024, iban a cobrarse las cuotas libremente, pero más o menos respetando que no hubiera abusos. Y si había abusos, iba a volver a intervenir la superintendencia. Entonces, lo que se dio en práctica era poner las cuotas por encima del valor del costo de vida, del índice de precios al consumidor de esos periodos. Entonces,
en algunos casos duplicaba el índice de precios, pero como el índice de precios era del 1, subían el 2, si era del 2,5, por ahí lo podían 3, 4, 5. No eran baremos extraordinarios, pero bueno, sí son incrementos. Y acumulativamente en el año son significativos, porque bueno, si aplicaban un 30 o 40% de incremento mensual y no hay una equivalencia a las prestaciones, o era muy por encima de los topes estos admitidos. Y por otra parte, si se da esta inconstitucionalidad de urgencia 70-2023, implicaría volver a qué? A los topes que fijaban los decretos y resoluciones de la superintendencia, o estar libres estos precios y que tuviera que fijar el límite el mismo tribunal que declaraba la inconstitucionalidad. Hasta ahora han sido en ese sentido, es decir, determinar un índice de precios al consumidor para los incrementos posteriores de diciembre de 2023 en adelante. Ahora, ¿es una función del Poder Judicial determinar un índice de ajuste a las cuotas de medicina prepaga? Y de esa manera ser un regulador del mercado, porque justamente en un gobierno que apunta en estos 2 años a un plan de desregulación y que ha pedido a las empresas de medicina prepaga que, digamos, ajusten sus valores, pero no se excedan, que los llevaran a valores próximos al índice de precios al consumidor, no sé si es una función del Poder Judicial fijar un valor de cuota. O sea, es lo que está ocurriendo, esto es lo que hay, pero no sé si es lo que corresponde. Por eso tenemos que ser muy criteriosos y cuando vienen a la consulta nuestros clientes, esto, de fijar estas limitaciones y analizar de estas acciones de cumplimiento de contrato, de reducción de precio de la cuota, porque está por encima o muy por encima del índice de precios al consumidor, o porque no hay una equivalencia de las prestaciones y tenemos que salir a demostrar esta falta de equivalencia de las prestaciones. Y en esto creo que posiblemente tuviéramos que convidar a Juan Bautista Torres, que hace poquito ha escrito en Microjuris un artículo muy lindo sobre justamente este derecho de la equivalencia que estaría afectado en este momento por la actual situación coyuntural de la medicina prepaga. Bueno, quiero agradecer enormemente en primer lugar a los miembros de la Red Federal que me están prestando atención en este momento, que me están escuchando. Quiero también a todos los colegas que hace años que venimos codo a codo llevando adelante este emprendimiento, que estamos haciendo visible este derecho a la salud. Bueno, muchas gracias y que tengan un buen día. Hasta luego.